Bueno, entonces les estaba comentando, voy a partir de este momento a compartir pantalla. Vamos a retomar, por favor, esta... Espérenme un segundito aquí. Sí, listo. Vamos a compartir esta presentación. ¿Sí? Y me voy a ir rápidamente. Nosotros llegamos, alcanzamos a llegar hasta la depreciación o no, o hasta dónde llegamos. Por favor. Sí, profe, hasta el artículo 128, depreciación. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a retomar este tema de la depreciación. Decíamos, sí, ya recordé, decíamos en su momento que para efectos fiscales, digámoslo así, hay un tratamiento que difiere, oiga bien, de lo que está expresamente en lo contable. Me explico. Oiga bien. Cuando entran las normas internacionales de información aquí a Colombia y se reglamenta todo ese marco normativo, se determina que aquí en Colombia incluso se alcanzó a hablar que de acuerdo a las normas internacionales uno fijaba la vida útil conforme al criterio del empresario, ¿cierto? O simplemente contratando un estudio técnico con unos especialistas, ¿cierto? Y estos eran los que determinaban cuál era la vida útil posible de ese activo fijo. Y asimismo, pues se fijaba dentro de las políticas contables esa vida útil y a partir de ese momento se comenzaba a hacer la depreciación y también se tuvo en cuenta la observación que se hace en el marco conceptual, en lo referente a la parte de depreciación, que si yo tengo una máquina, si yo tengo un vehículo, ¿cierto? Y yo al vehículo le compro un tendido de llantas al camión o a la tractomula, yo perfectamente podría aplicar el tema de, oiga bien, depreciación por concepto de componentes, depreciación por componentes. ¿Qué significa todo este tema de depreciación por componentes? El tema de depreciación por componentes significa, pero yo miro aquí que cargué la presentación que no era, ok. El tema de depreciación por componentes significa que yo puedo determinar una vida útil para cada una de las partes del activo, ¿ya? Es decir, yo podría en su momento definir cuál es la vida útil de las llantas, cuál es la vida útil del motor, cuál es la vida útil de la carrocería si estamos hablando de un vehículo. Si estamos hablando de una máquina, yo puedo decir que la vida útil de la máquina es 10 años, pero que el motor de esa máquina dura 5 años y así mismo procedo. Oiga bien, a realizar las depreciaciones de manera contable. Pero, ¿qué sucede? Oiga bien, resulta que contablemente usted lo puede hacer, pero fiscalmente eso no está permitido. ¿Qué dice la DIAN? Para mí no existe la depreciación por componentes. La DIAN dice, para mí lo que existe es la depreciación del todo. ¿Sí? Eso quiere decir que para la DIAN usted no puede depreciar el motor de la máquina por un lado, ¿sí? Y la máquina por el otro, y lo mismo sucede con el camión. Usted para la DIAN solo existe el camión, ¿ya? Luego entonces, a partir de ese momento se empiezan a presentar una serie de diferencias entre lo contable y lo fiscal, ¿ya? Y a partir de ese momento es que yo debo tener presente, oiga bien, que
se me empiezan a presentar una serie de diferencias, las cuales debo considerar en el momento de realizar, oiga bien, en el momento de realizar, eh, oiga bien, la liquidación del impuesto de renta. Déjame un segundito que es que estoy aquí tratando de encontrar un archivo que preparé la semana pasada. No lo veo, déjame un segundo. ¿Será este? Es que les cuento que me tocó cambiarle con Twitter porque el otro se me quemó en un bajonazo de energía que hubo. Entonces se le quedan a uno unos archivos por allá y otros por acá. Queda uno a veces como medio perdido aquí con eso. Bueno, entonces ya les estaba comentando, para la DIAN no existe ese tema. Para la DIAN existe el todo o no existe nada en ese proceso. Pero ¿por qué se presentan también diferencias fiscales? Recordemos que cuando se determina la ley 1314, ¿sí? Les estaba comentando ahora, todo el mundo se volcó a hacer a definir sus políticas contables, oiga bien, a definir sus políticas contables, pero en ese momento, oiga bien, en ese momento, la hicieron conforme a lo que definía el marco conceptual. Eso fue, oiga bien, eso fue para el año, oiga bien, eso fue para el año 2013. ¿Por qué para el año 2013? Porque por lo menos en el caso de las grandes empresas, ellas tenían que proceder, oiga bien, a realizar la convergencia, ¿cierto?, hacia estándares internacionales con los saldos contables a diciembre 31 del 2013. Entonces, para poder proceder a hacer ese proceso de convergencia, tuvieron que haber definido, oiga bien, las políticas contables. Pero tan solo hasta diciembre 31 del 2016, con la ley 1819, es que la DIAN se pronuncia y da a conocer su propia, oiga bien, da a conocer su propia tabla de vida útil, donde define unas vidas útiles mínimas en años, pero máximas en porcentaje, ¿ya? Luego entonces, claro, cuando la DIAN saca su propia tabla de vidas útil y yo empiezo a compararla con las que yo había definido en mi política contable, pues estas difieren la una de la otra y eso empieza a generar cualquier cantidad de contratiempos en la medida en que obviamente lo contable difiere de lo fiscal y entonces a partir de ahí se empiezan a presentar cualquier cantidad de diferencia. ¿Qué le sugería yo a la gente? Hombre, sencillo, si a partir del 1 de enero del año 2017 la DIAN ya definió una tabla de vidas útiles fiscales, pues ajuste sus políticas contables a esa tabla de vidas útiles, a esa tabla de vidas útiles eh, fiscales y listo, y se le acaba el problema. ¿Ya? Entonces, pues ahí ya con ese tema se solucionaría todo este pequeño inconveniente pues, que generó todo este tema de las normas internacionales. Bueno. ¿Preguntas hasta ahí? Hello. No, profe. ¿No? Bueno.
Regáleme por favor unos 2 minutos, que es que estoy buscando un archivo que se me perdió aquí en este cambio de PC y tenía el desactualizado ahorita que lo abrí. Estaba convencido que era ese el que necesitaba. Regálame un segundo, por favor. Bueno, eso era con relación, oiga bien, al tema de la depreciación. Recordemos que con la reforma tributaria, oiga bien, la de 18, 19, la 1943, oiga bien, determinó que la renta presuntiva para el año grabable 2019 era del 1.5%, para que lo tengan presente, por favor. Eh, Listo. La tarifa para el año 2019 del impuesto a la renta
es del 33%. Ahí aparece una tarifa definitiva del 37% porque está haciendo referencia a la que le correspondería a las entidades financieras partiendo del hecho que para el año 2000, oiga bien, para el año 2019 ellas tendrían que pagar una sobretasa adicional, oiga bien, del 4%. Se define una tarifa especial del 9% para hoteles. No voy a entrar en detalle en este momento, porque no vamos a hacer ejercicio sobre el tema, ¿sí? Y, oiga bien, con relación a el tema de los impuestos, nace una propuesta bastante interesante, y es que es posible deducirse el 100% de los impuestos. Y aquí ya no me están limitando a un impuesto de manera específica, sino que me dicen, se puede deducir el 100% de los impuestos, oiga bien, que se hayan pagado de manera efectiva, ¿sí? Y que tengan relación, obviamente, con la actividad económica del contribuyente, incluyendo las cuotas de afiliación pagadas a los gremios. Es decir, si mi empresa está afiliada a la ANDI, está afiliada a FENALCO, ¿sí? Entonces yo podría deducirme, oiga bien, el pago que se realiza a este tipo de entidades por concepto de afiliación. ¿Se podría deducir el 50% del gravamen a los movimientos financieros? Oiga bien, sin necesidad que ese gravamen tenga relación de causalidad con el ingreso, ¿ya? Del contribuyente. Y esta parte aplica tanto para las personas naturales como para las personas jurídicas. Luego dice que es posible tomar, ya sea como descuento tributario, ¿sí? Usted puede tomar el impuesto de industria y comercio, usted lo puede tomar como descuento tributario o como impuesto deducible. Si se va a tomar el impuesto deducible, debe tomarse el 100% de lo efectivamente pagado. Recordemos que cuando usted paga el impuesto de industria y comercio hace referencia a los ingresos brutos, a los ingresos del año inmediatamente anterior. Es decir, usted causó unos impuestos para el 2018, pero los pagó en el 2019. Es decir, sería de la vigencia del 2018 pagada en el 2019. Entonces tiene esas dos opciones. O se toma el 100% como impuesto deducible, es decir, como un gasto deducible, o se lo lleva como descuento tributario, pero solo se podría tomar el 50%. ¿Sí? Ya para el año 2022 le aceptarían, oiga bien, conforme a lo definido en su momento con la 1943, que usted se tome el 100% de lo pagado en impuesto de industria y comercio como impuesto descontable. ¿Qué pasa con el otro 50% del ICA? ¿Es deducción? No, porque es que yo no puedo tomarme el mismo impuesto, ¿cierto? Yo no me lo puedo tomar como deducible y como descuento. O se lo toma como deducible o se lo toma como descuento. Lo que pasa es que hay una condición, que si lo toma como deducible, se toma el 100%, pero si lo toma como descuento, solo se puede tomar el 50%. Es decir, que en el caso de ese 50%, cuando usted lo toma como descuento, pues el 50% restante se estaría perdiendo, entre comillas, ¿no? Porque recordemos que es mucho más beneficioso para la empresa tomárselo como descuento, más no como deducción. Aquí dicen, no son deducibles el impuesto de patrimonio ni el impuesto de normalización, ¿ya? ¿Es deducible el gasto por el concepto de impuesto de la renta? No. No es deducible porque precisamente ese impuesto es el que está pagando. Bueno. Profe, buenas noches. Hola, ¿quién habla? Ingrid. Hola, Ingrid. La pregunta, profe, es que ¿por qué es más beneficioso tomarse el 50% por el 100 como gasto?
en el ¿Por ICA. qué? Porque es que cuando usted lo toma como deducible, usted lo que está haciendo es tomar los ingresos y restarle los gastos para definir la base de liquidación, oiga bien, del impuesto a la renta. Mientras que cuando lo toma como descuento, usted ya ha definido el valor del impuesto a cargo, ¿sí? Y entonces usted lo que va a hacer es disminuir el valor del impuesto a cargo. Por eso es que Ah, ya, profe. Por eso es que te Gracias. permiten solo el 50%. ¿Por qué? Porque de igual forma, no importa por dónde lo mire, digámoslo así, siempre va a ser mucho más beneficioso en materia tributaria que usted se tome un costo como descontable a que se lo tome como deducción. ¿Sí? Va a tener un mayor efecto. Si observamos por lo menos acá, oiga bien, si observamos por lo menos acá, dice, efecto de industria y comercio como deducción. Entonces yo tengo el valor del impuesto a cargo, son 100 pesos, la tarifa son 30 pesos, entonces el menor valor del impuesto serían 30 pesos. ¿Sí? El menor valor del impuesto serían 30 pesos. Efecto del impuesto de industria y comercio como descuento. Oiga bien, siempre y cuando tenga impuesto a cargo. Entonces está el impuesto, la tarifa del 30%, el escudo fiscal del 50%, ¿sí? Y aquí nos quedamos con el ejemplo. Es que aquí no se ve bien. Te lo voy a colocar aquí en un cuadrito de Excel. Digámoslo de esta forma. Voy a colocarlo así de sencillo. ¿Están viendo mi Excel? Ingresos brutos, voy a Sí, colocar profe. aquí 100 millones de pesos. ¿Sí? Ingresos brutos, 100 millones de pesos. Ingresos brutos, 10 millones de pesos. Listo. Ahí están los ingresos. Para que entendamos el efecto del tema de los precios. Menos costos. Menos costos y gastos. Voy a colocarlo de una vez. Y esos costos y gastos, oiga bien, son deducibles, es decir, cumplen con todos los requisitos que sigue la ley para que sean deducibles. Voy a colocar 50 millones de pesos. ¿Sí? Y tengo un impuesto que se pagó, menos impuesto de industria y comercio. Usted pagó, oiga bien, en este caso en particular, vamos a partir del supuesto, que usted pagó 500.000 pesos de impuesto. ¿Sí? 500.000. Entonces sería menos 500.000. ¿Ya? Digamos que esta sería la renta líquida sobre la cual usted va a pagar el impuesto, ¿sí? Es decir, tienes más 10, más este, más este. Listo. Listo. Entonces tenemos ingresos 100 menos costos y gastos 50, menos impuesto de industria y comercio 500. La base para liquidar el impuesto son 49.500.000. El valor de la tarifa del impuesto es del 33% para el año 2019. Entonces yo iría más este de aquí por el 33%. Y tendrías que pagar un impuesto de 16.335.000. ¿Sí? Esto cuando te tomas el impuesto de industria y comercio como un gasto deducible, como puedes observar. Es más, voy a colocarlo más representativo. Voy a decir que pagaste 5.500.000 pesos. Entonces mira que en este caso se tomó los 5.500.000 pesos, se los tomó como un gasto deducible, ¿cierto? Disminuyendo la base de liquidación del impuesto y llegó a un impuesto de 14.685.000. Esto, vuelvo y repito, cuando toma el valor pagado del impuesto de
industria y comercio como un gasto deducible. ¿Ya? Entonces, cuando se lo toma como un gasto deducible, así queda el valor del impuesto, 14.685.000. ¿Qué sucede si el señor no se lo tomó como un gasto deducible, sino que tomó la decisión de tomarlo como un descuento tributario? Entonces, preste atención a lo que va a suceder aquí. Luego, entonces, aquí no va a aparecer los 5.500.000 porque él tomó la decisión de decir, no, no va a ser deducible, sino descuento. Entonces, lo borro de ahí. Obviamente, el impuesto pasa de 14 a 16, pero yo aquí voy a decir menos un descuento tributario que corresponde al 50% del impuesto de industria y comercio. ¿Sí? Bueno, el descuento tributario por concepto del impuesto de industria y comercio. Y ahí está. Entonces, cuando yo me tomo ese valor, yo digo, no me puedo tomar sino el 50%. Entonces yo digo menos este de acá por 0.5. Y digo que el valor del impuesto a cargo, impuesto, digamos en este caso a pagar, va a ser igual a 16.500 menos 2.750.000. ¿Sí? Y como puedes observar, en la parte de arriba, si te lo tomas como deducible, tienes que pagar 14.685.000. Pero si te lo tomas como un descuento tributario, ¿sí? Si lo tomas como un descuento tributario, tendrías que pagar 13.750.000. Entonces, si nosotros lo miramos desde el punto de vista de beneficio, te estarías ahorrando 935.000 pesos en valor de Sí, impuesto profe, a pagar. muchas gracias. Sí, ¿Ya? ya quedó claro. En valor Profe, del impuesto a pagar. ¿cambio de soportes? Luego entonces, pero entonces espere, le cambio el nombrecito a este de aquí, porque aquí dice que el valor pagado del impuesto de industria y comercio lo toma como, oiga bien, impuesto descontable. Impuesto descontable. Entonces ya tenemos los dos ejemplos claritos. ¿Ya? Pero yo hago lo siguiente para que nos quede más fácil. Dice que, profe, deje de jugar con eso y deje de copiar. Listo, ya. Ahí está. Eso es como para que tengamos presente cuál es la diferencia entre una cosa y la otra.
¿Listo? Sí, profe. Bueno. Entonces, como pueden observar, aquí quedó mejor explicado que a como está ya en el otro cuadro, ¿sí o no? Sí, señor. Listo, ahí está. Bueno, entonces continúo. Acá. Recordemos, oiga bien, que usted se podría tomar, y tome nota de ello, por favor, usted se podría tomar como máximo el 1% de los ingresos brutos, ¿ya? Como gastos deducibles en todo lo que tenga que ver con atención a empleados. Profe, perdón, ¿Sí? como máximo el 1% de los ingresos brutos como gastos, ¿qué? Como gastos de atención a empleados y gastos de representación. Esto hay que tenerlo presente porque pues las empresas, hay algunas empresas que les gusta hacer atención a sus empleados y todo, pero no tienen en cuenta ese tope. ¿Ya? Para efectos fiscales, la norma no permite más allá de un 1% de esa deducibilidad. ¿Ya? Bueno, pero, oiga bien, eso no va a incluir, en ese 1% no va a estar incluido los pagos que realice el patrono, oiga bien, por conceptos de educación, ya sea a sus trabajadores o a algún miembro de la familia de ese trabajador. Así sea que ese pago de educación lo haga la empresa de manera directa, es decir, el proceso de formación, es decir, que la empresa contrate algún instituto, contrate algún profesor, ¿sí? Y la formación la den directamente en la empresa, va a ser reconocido. Si la empresa gira el pago directamente a la institución y la institución brinda la capacitación al trabajador o su familiar, también va a ser reconocido como un gasto deducible. ¿Ya? Y dice, la deducibilidad no está condicionada a que el pago constituya ingresos para el empleado. Es decir, en ningún momento ese pago que realiza el patrono va a constituir ingreso tributario para el trabajador. Lo digo para efectos, pues, de que cuando el trabajador vaya a liquidar su impuesto de renta, no vaya a decir, pues, que tiene más ingresos de lo que verdaderamente devengó. Sigue siendo, oiga bien, a pesar de que en la 1943 no quedó explícito, el IVA pagado, oiga bien para que lo tenga presente, el IVA pagado en la adquisición de activos fijos se sigue considerando un mayor valor del activo. ¿Sí? Un mayor valor del activo. ¿Qué otros descuentos se puede tomar de la declaración de renta en el momento en que vaya a hacer en que haga su liquidación? Que están vigentes obviamente en este momento. Ya dijimos que si toma la decisión de tomar el 50% del ICA pagado como descuento, pues si toma la decisión de tomar el ICA pagado como descuento, solo se podrá tomar el 50%. También se podrá deducir los impuestos pagados en el exterior. Se podrá deducir el valor del 25% de las inversiones realizadas en investigación, desarrollo tecnológico o innovación, obviamente, siempre y cuando cumpla lo señalado en el artículo 256 del Estatuto Tributario. Se podrá deducir el 25% de las donaciones realizadas a entidades sin ánimos de lucro que pertenezcan al régimen tributario especial, pero recuerden que esa entidad tiene que certificarle
oiga bien, el valor de esa donación recibida. También se podrá descontar el IVA pagado en la adquisición de activos fijos reales productivos. Es decir, usted tiene la opción de, la norma general dice que el IVA pagado es mayor valor total del activo. Pero a raíz de la 1943, usted toma la decisión de si lo deja como un mayor valor del activo o se lo toma como un impuesto descontable. ¿Listo? Entonces, ahí en ese momento hay que empezar a hacer el análisis dependiendo de la conveniencia que le arroje a cada empresa. Bueno, miremos este tema. Procedencia de los costos, deducciones e impuestos descontables. Como primera medida, oiga bien, primer requisito es que las personas jurídicas obligadas a presentar declaración de renta deben llevar contabilidad. Entonces, si llevan contabilidad, una de las formas que se les reconozca todos sus costos y gastos como deducibles es que estos cumplan con todos los requisitos, ¿cierto? Para ser deducibles fiscalmente. Y para yo poderme tomar algo como deducible en mi contabilidad, esto debe estar soportado, es decir, yo debo tener la factura de compra y que esa factura de compra cumpla con todos los requisitos, oiga bien, establecidos en el artículo 617 y 618 del Estatuto Tributario. Recuerde que cuando estábamos en impuestos 1, no recuerdo si ahora en impuestos 2, yo les dije, por favor, consulten todos los requisitos de la factura de venta. Eso es para que siempre tengamos presente que si el soporte que yo voy a consignar, ¿cierto? Para validar un costo o un gasto y yo me lo pueda tomar como deducible, este debe cumplir con todos esos requisitos ahí consagrados. ¿Ya? Bueno, en el caso de las personas que no están obligadas a facturar, pues la persona tendrá que entregar un documento equivalente a la factura de venta. Recordemos que también esa fue otra de las consultas que se dejó en su momento, determinar cuáles eran los documentos equivalentes a la factura de venta y qué requisitos deben cumplir estos. Ahora, medios de pago para efectos de aceptación de los costos, deducciones, pasivos e impuestos nacionales. Esto es muy importante que lo tengan presente, por favor, tomen nota, artículo 771-5, medios de pago, para que a mí me acepten, oiga bien, como deducibles mis costos y mis gastos y todos los pasivos que yo cancele. De acuerdo a la ley 1739 del 2014, dice que, oiga bien, las empresas deben realizar los pagos a través de entidades financieras, es decir, a través de depósitos en cuentas bancarias, por transferencias, a través de cheques, pero aquí hay una condición bastante particular. Y es que antes del 2014, oiga bien, las empresas realizaban pagos con cheque, pero dejaban el cheque al portador, es decir, no le colocaban ningún tipo de restricción. Entonces, yo le pagaba a la empresa A y el cheque no tenía ninguna restricción, y como el cheque cumple con las características de ser un documento título-valor, recordemos que los documentos título-valor son endosables, enajenables y negociables. Entonces, simplemente si la empresa A le debía a una empresa B, le pagaba con un cheque, y si la empresa B le debía a una empresa C, simplemente endosaba el cheque, ¿sí? Y si la empresa C le debía a una empresa D, la empresa C colocaba un segundo endoso, ¿sí? Y así se podían pasar ese documento de mano en mano hasta que llegaba al banco, ¿sí? Y en muchas ocasiones llegaban al banco con cualquier cantidad de endosos, 5, 3, 4,
¿sí? Habían casos en que el banco lo devolvía el cheque porque finalmente no sabía cuál era el último endoso que se había realizado, ¿ya? Pero no lo devolvía porque no estuviese permitido el endoso, sino porque ya eran tantos los endosos que no cabía ni que era el sello del banco a la hora de hacer el pago en la parte posterior. Entonces, ¿qué se determinó a partir de ese momento? Que sí se siguen permitiendo los pagos con cheque, pero, oiga bien, estos deberán ser girados al primer beneficiario, ¿sí? Luego entonces, en conclusión, solo se permitirán depósitos en cuentas bancarias, transferencias, cheques a primer beneficiario, pagos con tarjeta crédito, con tarjeta débito, en fin. Pago en efectivo, permitidos para el 2019. Oiga bien, el tope máximo de descuento va a ser el menor valor entre el 70% de lo pagado, máximo 80.000 VTs, como costos y gastos deducibles, y el 45% de los costos y gastos deducibles totales. Ahora, aquí hay una condición que está definida en el 771-5 que preocupa mucho. ¿Por qué digo que preocupa mucho? Porque es que la gente o los pequeños empresarios no le han prestado mucha atención a ello y es lo siguiente. Resulta que el 771-5 determina que todos los pagos que sean superiores a 3.4 millones de pesos, es decir, para el año 2017, 3.427.000 pesos, ¿sí? Que equivalen a 100 VTs, en cabeza, oiga bien, de una sola persona, ¿sí? Cuando superen esos 3.427.000 pesos, los pagos dirigidos a una sola persona por concepto de prestación de servicios, de salario y todo ese tipo de cosas, a partir del momento en que se supere ese tope, la empresa tendrá que empezar a pagarle a esa persona a través de entidades financieras. Profe, ¿cómo así? No entiendo. Sencillo. Yo tengo una sola persona, voy a colocar el ejemplo así de sencillo. Yo tengo una personita y la tengo contratada por un salario mínimo. Salario mínimo legal mensual vigente. Que para el año pasado era ¿cuánto? ¿Cuánto era el salario mínimo el año pasado? 828.116. Gracias. 828.116. ¿Ya? A eso multiplíquelo por, bueno, más el auxilio de transporte, que no sé cuánto era. ¿Sí? Voy a hacerlo únicamente con esos dos datos. Que le pague el salario más el auxilio de transporte, que eran como, no sé, como 97.032. 97.032. ¿Cuánto me suma esos dos valores, por favor? 925.148. Multiplique ese valor por 4. $3.700.592. 3.700.000 y algo. ¿Por qué le pedí que hiciera esta cuenta? Resulta que hay empresas que todavía tienen sus trabajadores y sí están cumpliendo con el tema de los pagos a la seguridad social, los tienen afiliados, les responden con el tema de la seguridad, de las prestaciones sociales, mejor dicho, son muy juiciosos con los compromisos u obligaciones que tienen para con el trabajador, pero la nómina la pagan en efectivo. ¿Sí? La nómina la pagan en efectivo. Entonces resulta que si yo le pago los primeros 4 meses al señor en efectivo, resulta que el quinto mes, y eso que en el cuarto mes ya perdió, porque mire que en el cuarto mes ya va en 13.700.000 y el tope máximo en cabeza de cada una de esas personas es de 3.400.000.
Entonces, a partir del cuarto mes, él tendría que empezar a pagarle a través de una entidad financiera. Y no es que como nosotros pagamos en efectivo y el señor se gana el mínimo y así lo tienen todo el año. Y resulta que no tienen, en muchas ocasiones no tienen un trabajador, sino que tienen muchos más, 10, 15, 20, 30 trabajadores, ¿sí? Y les pagan en efectivo. Lo digo porque se me presentó un caso donde alguien llegó todo preocupado con el tema de la consulta, cuando ya se dio cuenta de este artículo un poco tarde, y me dice, pero ¿y qué hago ahí? Si yo pagué todo el año la nómina en efectivo. Habían unos que se ganaban el mínimo, otros que ganaban 1.500.000, otros que ganaban 2 millones de pesos mensuales, ¿sí? Y les pagué todo el año así. ¿Y cuántos trabajadores tenías? 18. Entonces, sencillo, tome los 18, ¿sí? Ese valor de 3.427.000 pesos, multiplíquelo por 18 y lo que reste de lo que pagó, eso no se lo van a reconocer como gasto deducible. ¿Mm? Solo le van a reconocer 3.427.000 por cada uno de los trabajadores. ¿Por qué? Porque la norma es muy clara. En cabeza de... Lo mismo sucede cuando se contraten esas personas para que hagan mantenimiento, para que hagan transporte y ese tipo de cosas. Que no, que es que yo contraté al señor del mantenimiento y él me cobró 1.500.000 en este mes y resulta que yo lo contraté, yo lo contrato cada 2 meses y cada 2 meses me cobra 1.500.000. Estamos hablando que lo está contratando 6 veces en el año, 6 por 1, 6, 6 por 5, 39 millones de pesos. Solo se podrá tomar como gasto deducible, ¿sí? La diferencia que le debe tomar los 3.427.000 y la diferencia no se la podrá tomar como costo-gasto deducible, ¿ya? ¿Por qué? Porque la norma es muy clara. Solo hasta 100 VT se pueden pagar en efectivo. ¿Listo? Bueno, por acá viene el tema del impuesto a los dividendos. Quiero pasar aquí rápidamente, donde dice que para el año 2019 en adelante, oiga bien, la retención en la fuente, oiga bien, al inversionista por concepto de dividendos va a ser del 7.5%. 7.5%. Bueno, por aquí hay algo que tiene que ver con el tema de las mega inversiones, que ya en su momento lo vimos, ¿sí? Que se podrán pagar impuestos por obras, ¿sí? Y viene algo muy importante, y es el tema del beneficio de auditoría. ¿En qué consiste el tema del beneficio de auditoría? Que si para el año 2019 yo quiero que mi declaración quede firme no a los 3 años, oiga bien, sino a los 6 meses de presentarla, pues sencillamente yo tomo el valor del impuesto a cargo del año inmediatamente anterior y lo incremento en un 30% en este año o más, ¿sí? Presento y pago mi declaración y a los 6 meses, pasados los 6 meses, ya no me podrán venir a revisar la declaración porque ya quedó en periodo de firmeza. Pero si incremento ese impuesto a cargo del año inmediatamente anterior, es decir, el del 2018 con relación al del 2019, pues simplemente en un 20%, ¿sí? La declaración va a quedar firme no a los 3 años, sino a los 12 meses después de haberla presentado. ¿Qué significa ese tema, pregunto yo, de que la declaración quede firme? ¿Qué entienden ustedes por eso? Profe, pues que en ese tiempo ya la DIAN, después de que pase ese tiempo, la DIAN ya no puede hacer nada, ¿no? Ya queda aceptada por la DIAN. Exacto. Ya la DIAN no podrá venir a revisarte, nada de decir, vea, que es que vengo a mirar a ver usted qué fue lo que hizo, nada.
Solo tenía 6 meses, solo tenía 12 meses para hacer la revisión. ¿Listo? Bueno. ¿Para quiénes no aplica el periodo de beneficio de auditoría? Pues para aquellas empresas que están ubicadas en las zonas con beneficios tributarios, ¿cierto? Cuando se tiene una retención en la fuente inexistente y si el impuesto, oiga bien, es inferior a 2.4 millones de pesos, es decir, a 71 UETs. Profe, eso de cuando se tiene RT fuente inexistente, ¿a qué te refieres? O sea, Ah, un pues que ejemplo. usted presentó una serie de certificados de retención en la fuente que verdaderamente no le practicaron, ¿sí? O simplemente Ah, usted se ya. tomó, usted partió del supuesto que a usted le habían retenido y se eh, dedujo del impuesto a cargo por concepto de anticipos en retenciones practicadas, ¿sí? Un determinado valor. Entonces resulta que cuando la DIAN hace su cruce por allá con la información exógena, ella dice, ve, ¿qué tal este? Dijo que tenía 98 millones de pesos de retenciones que le practicaron y no eran 98 millones de pesos, sino que eran 15. ¿Sí? ¿Y por qué la DIAN lo pilla? Porque es que todos se reportan, ¿ya? Todo se reporta. Y recordemos que ese es un tema tan delicado que usted puede tener contablemente, porque en su momento, cada que usted recibía los pagos, usted hacía el cálculo de los valores que le retuvieron y usted dijo, sí, es que a mí me retuvieron esos 90 millones de pesos en el año y usted lo registró contablemente. Pero usted tiene que, antes de presentar la declaración, exigir que le den los certificados de retención en la fuente para poder soportar esos 90 millones de pesos. Profe, ¿y qué sucede en el evento en que yo no recoja, no logre recoger los certificados por los 90 millones de pesos, sino solo por 55 millones? Ah, bueno, la norma es muy clara. Usted se podrá tomar solo, oiga bien, los anticipos que tenga certificados. ¿Ya? Es decir, que esa diferencia de los 35 millones restantes, pues no se los puede tomar porque usted no logró levantar el certificado de retención en la fuente que le soportara ese anticipo. ¿Listo? Entonces, por eso es que las empresas en marzo empiezan a decirle a la recesionista, a la secretaria, vea, vea, llame y pida los certificados de retención en la fuente que los necesitamos para la declaración. Entonces empiezan a por el muchacho a llamar y a llamar y a llamar para que las demás empresas entreguen los certificados. ¿Por qué? Porque sin ese soporte no se puede tomar el anticipo. Bueno, yo creería que, digamos, para efectos de, voy a dejarlo hasta ahí. Resulta que en la plataforma, voy a cerrar aquí, ¿alguien llegó después de que llamé a asistencia, porfa? Sí, profe. Sí, profe, yo. Regálame un segundito, ¿listo? Entonces, Sí. a ver, Nicola, espérate, no, perdón. Lisa María, Sí, profe, presente. listo, Lisa María. Miguel Ángel, ¿Y Presente, la profe. anterior también estuve yo? ¿sí? Ah, ¿cómo así? Usted estuvo en la Sí, profe, anterior. claro. Y Miguel Sí. Ángel también. Profe, claro. Isabela. Yuri Fernanda. Sí, profe, y también hace 8 días estuve. ¿En serio? Patricia Eugenia. No, pues Patricia no vino hoy tampoco, ¿eh? Nicolás. Jessica Paola. Profe, me pasó a mí ¿Quién dijo yo? de la pava. Uy, ya la había llamado. Yo sé, por eso. Estaba en la broma. Ah, ya. Y yo estuve en la clase pasada. Bueno. Así es. Nicolás. Jessica Paola. Karen Mosquera.
Aquí, profe. Listo. Gabriela. Presente, profe. Profe también estuvo en la semana pasada. No, yo Que no me acuerdo. Qué pena me da, pero yo no me acuerdo. Qué pena, profesor. Cristian Participé. David. Profe, presente. Y la semana pasada también estuve. Dale. No, es que la asistencia de la semana pasada se me perdió porque estaba trabajando en un equipo que no era mío y se me olvidó pasar el dato acá. Bueno. Profe, que a Nicolás no le funciona el audio, está escribiendo en el chat. Ah, bueno. Entonces aquí le coloco pues porque sí me acuerdo que él estuvo hace 8 días. Bueno, y Jessica Paola estuvo también hace 8 días, pero no sé hoy cómo va. Bueno, muchas gracias. Cierro aquí y vamos directamente, por favor, a la plataforma. Allá en la plataforma, oiga bien, ustedes tienen un archivo que se llama Balance para Impuesto de Renta de Personas Jurídicas 2020. Van a descargar ese archivo, por favor. Y digamos que con base a lo que hemos visto hasta ahora, vamos a procurar, oiga bien, hacer a determinar cuáles serían los valores fiscales para yo poder determinar el impuesto. Entonces, ¿qué información me proporcionan? Me entregan un estado de situación financiera a diciembre 31 de 2019, qué pena que dice 2020, de 2019, y aquí está el activo, pasivos, patrimonio, y tenemos la validación de que total pasivo y patrimonio es igual al activo, 18.072.398.073. Tenemos el estado de resultados, ¿sí? El estado de resultados también al 2019, y llegamos a una utilidad contable, mire que dice contable antes del impuesto. ¿Y qué debemos hacer? Oiga bien, con base a la información que hemos recogido hasta ahora, pues me dan una información adicional para poder determinar cuál es la renta fiscal. ¿Sí? Información para determinar la renta fiscal. Y me dicen, esta es la utilidad contable. Vale, ahí está. A partir de ahí, de esa utilidad contable, por favor, determine cuál va a ser la renta fiscal. Y una vez determinada la renta fiscal, pues ahí yo voy a conocer el impuesto a cargo. ¿Ya? Voy a conocer el impuesto a cargo. Y por aquí me dan la información para determinar la renta presuntiva. Y finalmente, pues yo tendré que determinar aquí, digamos, incluso lo puedo dejar aquí como está en esta presentación. Yo digo saldo contable, por decir algo, saldo contable, ¿sí? Saldo contable. Aquí voy a colocar una columna que se llame ajustes. Voy a colocarlo de una vez, ¿sí? Y acá voy a colocar el saldo fiscal. El saldo fiscal. Aquí vamos a colocar débitos y acá vamos a colocar créditos. Con esta información, pues yo lo que voy a hacer es determinar cuál va a ser mi nuevo saldo fiscal. ¿Qué debo tener en cuenta? Sencillo. ¿Qué de estas partidas que están aquí en lo contable son reconocidas fiscalmente y qué partidas no? ¿Estamos? ¿Qué partidas son reconocidas fiscalmente y qué partidas no? Entonces, en ese orden de ideas, pues yo tendría que entrar a analizar cada una de esas diferentes partidas, ¿sí? Para poder determinar al final cuál sería mis partidas
como saldos fiscales, y estos saldos fiscales son los que yo tengo en cuenta para llevar allá a la declaración. Y digamos que este mismo ejercicio, voy a colocarlo así, es el que yo debo realizar acá en el estado de resultados. Voy a colocarlo aquí, ¿ya? Colocarlo así. ¿Ya? Voy a colocarlo así. Entonces, tener de, sino debe. Débito de créditos. Y acá termina el saldo fiscal. Esto mismo lo vamos a hacer acá. ¿Listo? Y aquí determinamos la renta presuntiva. Entonces, como ya tengo este dato de la información patrimonial del año 2018, vamos a comenzar por aquí, por favor. Conforme a lo que hemos visto hasta este momento, ustedes van a determinar cuál es la renta presuntiva de este personaje o de esta empresa para el año 2019, con base obviamente a la información proporcionada en el año 2018. Entonces yo los invito a que retomen el ejercicio de aplicación que en su momento realizamos, ¿sí? Con base a la información de la renta presuntiva, o por aquí, en toda la información que yo le he proporcionado, hay muchísima información que tiene que ver con el tema de la renta presuntiva. Entonces, por favor, liquidemos a partir de este momento esa renta presuntiva. Voy a colocar aquí la información un poquito más grande para que la puedan observar y me digan cuánto sería la renta presuntiva para el año 2019 con base a esta información que me están proporcionando aquí. Profe, una pregunta. Hola. Cuéntame. Cuéntame. Hola. Hola. No hubo pregunta.